Gloria a Dios. Qué bueno es estar en la presencia de Dios. Qué bueno es contemplar su santidad y adorarlo y hacerlo en espíritu y en verdad. Así que dígale al que está a su lado: tú has seleccionado hoy el mejor lugar, que es la casa de Dios. Amén. En la casa de Dios siempre hay alimento fresco, siempre hay sustento para nuestro espíritu, siempre hay alimento para nuestra alma. Así que en el día de hoy yo quiero darle la bienvenida a todos aquellos que nos están visitando por primera vez, por segunda vez. ¿Alguien nos visita por primera vez? Que levante su mano. Los que nos visitan por primera vez o por segunda vez, puede ser, para darle la bienvenida a este lugar. Amén. Son bienvenidos, bienvenidas a la casa de nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios? Cierre sus ojos ahí donde tú estás. Aquellos que escuchan a través de la internet, también, si pueden cerrar sus ojos y decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, habla a nuestras vidas a través de tu palabra. Que tu palabra sea como el agua fresca a el alma sedienta. Que tu palabra pueda fortalecer nuestro espíritu y quebrantar nuestra alma, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Asimismo, con esa misma quietud, le invito a que abra su Biblia con nosotros en la segunda carta del apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, su versículo 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Y también vamos a leer Hebreos, capítulo 4, su versículo 12. Hebreos, capítulo 4, su versículo 12. La palabra dice, en el nombre de Jesús: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Diga conmigo: toda la escritura, toda es toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y Hebreos capítulo 4 versículo 12, la palabra dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Los pensamientos y las intenciones del corazón. En el día de hoy quiero enseñarle algo bien profundo de la palabra. ¿Cuántos desean una enseñanza de edificación de la palabra? Levanten sus manos los que tienen hambre de la palabra. No vine a predicarte, vine a enseñarte la palabra. Y yo quiero hablarte en el día de hoy acerca del tema: el poder transformador de la palabra. Y dígale al que está a su lado: la palabra tiene el poder de transformarte, de renovarte, de cambiar tu manera de pensar. Es de suma importancia que nosotros entendamos que el Dios de la Biblia
no es un Dios creado por la mentalidad humana, ni es el producto de la imaginación. Y digo esto porque hay una corriente rara en estos últimos tiempos, y esa corriente está saliendo hasta por los medios de comunicación, por el internet, y esa corriente habla acerca de que el Jesús de la Biblia ni siquiera existió. Oye eso, lo que se están inventando. Que el Jesús de la Biblia no existió, sino que el Jesús de la Biblia es el resultado o es el producto de la imaginación. Eso es lo que dicen los cabalistas, aquellos que están estudiando la cabala, que son libros apócrifos que no están sustentados en la palabra de Dios. Y dicen que Jesús es una especie como de Robin Hood o de Hércules. Es una mitología, dicen esos que alegan que Jesús ni siquiera existió. Ellos dicen que sí, que Yahweh sí existe. Pero sin embargo, la misma palabra afirma que Yeshua y Yahweh una misma cosa son. Y Jesús es la palabra encarnada. Diga conmigo, Jesús es la palabra de Dios encarnada. O sea, cuando hablamos de Jesús, estamos hablando del maná que descendió del cielo. En la Biblia, el pan de la enseñanza tipifica, simboliza la palabra. Cuando se habla del maná en el Nuevo Testamento, se está hablando de la palabra. Porque lo que sustentó al pueblo hebreo en el desierto, ¿qué fue lo que sustentó al pueblo hebreo en el desierto? El maná. El pueblo no tenía de comer y Dios de manera milagrosa le proveyó el maná. Y el maná era comida de ángeles, porque el maná se hacía en el cielo, se cocía en el cielo y desde el cielo descendía a la tierra. Diga conmigo, desde lo alto, desde el cielo, el maná descendía a la tierra y sustentaba al pueblo hebreo. Jesús no vino del polvo, Jesús vino del tercer cielo. Por eso en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículo 60 en adelante, la palabra dice que Él es el maná que descendió del cielo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A mí no me importa lo que diga la cabala, a mí no me importa lo que digan esos libros apócrifos raros. Yo creo lo que la palabra dice. Y la palabra misma dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Díganle al que está a su lado, no permita que el diablo te engañe. No permita que el enemigo confunda tu mente. Estamos en el tiempo de la apostasía. Y estamos en el tiempo de la herejía, donde muchos apostatarán de la fe y muchos enseñarán doctrina de demonios. Estamos en ese tiempo, gente que se está dejando confundir por la filosofía y por la palabra rebuscada y hermosa. Y esta palabra rebuscada y hermosa se le está llamando de que revelación, códigos, entre otras cosas. Pero déjame decirte una cosa: cuando tú conoces la verdad de la palabra, esa verdad te hace libre. La verdad de la palabra es la que nos sostiene. La verdad de la palabra es la que nos sustenta. La verdad de la palabra es la que nos da energía para descubrir el propósito de Dios aquí en la tierra. Así que diga conmigo, Yeshua es el maná que descendió del cielo. Por eso en el libro de Salmos dice la palabra que Él envió su palabra para sanarnos y para librarnos de la ruina. La palabra no se origina en la tierra, la palabra se origina en el cielo. No todos los libros se originaron en el cielo, solo los libros que están en las escrituras se originaron en el cielo. Claro, Dios usó hombres y mujeres para traer esa inspiración. Hay muchas historias que están plasmadas en este libro, que es el libro de Dios.
El escritor de este libro no es el hombre. El escritor de este libro es Dios. Lo que significa que todo lo que contiene el libro negro se originó en el tercer cielo. Por eso el cielo y la tierra pasará, pero la palabra no pasará. Dígale al que está a su lado: todo en esta vida va a pasar, porque lo dice la Biblia, pero esta palabra no pasará. El sol pasará, la luna pasará, las estrellas pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. No pasará, no pasará. La palabra es eterna, porque la palabra habla acerca de Dios mismo. Y Dios es eterno. Dios es el alfa y el omega. Al igual que Jesús, el principio y el fin. Él es el principio, porque comenzando el principio, Él no tiene principio, porque Él existe por sí mismo. Cuando los hebreos hablan acerca de Dios, está hablando acerca del Yom, el eterno, el que existe desde antes de la eternidad misma. Él no tiene principio y no tiene fin, es decir, Él existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es más grande que el universo. De hecho, la palabra afirma que el universo cabe en el hueco de sus manos. Te estoy hablando de un Dios tan grande, de un Dios tan poderoso, que la mente finita no puede nunca lograr entender en su plenitud. Para tú entender algo de Dios, Él tiene que revelársete. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque la mente finita nunca podrá entender la mentalidad infinita de Dios. Nuestra mente está limitada por muchas cosas, y una de las principales cosas es el pecado. Y esta mente finita nunca podrá entender la mentalidad infinita de Dios. Lo poco que nosotros podemos entender de Dios, lo entendemos por el Espíritu. Como le dijo Pablo a los Corintios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios. No puede discernir las cosas que son de Dios, porque las cosas que son de Dios se han de discernir espiritualmente. Es por eso que la gente no entiende lo que Juan escribió en San Juan capítulo 1 versículo 1, donde dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y ese verbo se hizo carne. Y el versículo 14 dice: y vimos su gloria, gloria como la del Padre. En otras palabras, Jesús es el esplendor de Dios, porque la palabra gloria, la palabra brillo, la palabra gloria, la palabra representación, la palabra gloria, la palabra majestuosidad, la palabra gloria, la palabra luz, la palabra gloria, la palabra iluminación. Jesús es el esplendor de Dios. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Cuando hablamos acerca del poder transformador de la palabra, estamos hablando de que Jesús tiene el poder para transformarte. Cuando la Escritura dice en Juan capítulo 8 versículo 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Está hablando de la palabra, pero automáticamente, ¿quién es la verdad? Jesús. Y cuando tú niegas la verdad de Jesús, está atado. Cuando tú dices que Jesús no existió, cuando tú te identificas con esta teoría absurda que Jesús es el resultado de la mentalidad humana, es una especie como de superhéroe creado por el hombre, como Superman, la Mujer Maravilla. Cuando tú tienes ese tipo de mentalidad, tú no tienes la verdad, porque lo que te hace libre es la verdad. Y la verdad, ¿quién es? Jesús. En Juan 14:6 la Biblia dice que Él es el camino. ¿Quién? Jesús. Él es la verdad. ¿Quién? Jesús. Y Él es la vida. ¿Quién? Jesús. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Entiéndelo, por favor. No te dejes confundir por el diablo. No permita que el diablo
saque, te aspire la fe que tú has aprendido. No hay manera de usted tener una relación con Yahweh. Para aquellos que están desviados de la fe, no hay forma de que usted tenga una relación con Yahweh si no es a través de Jesús, de Yeshua. Él es el camino al Padre, no hay otro camino. Por más libro que usted estudie, por más doctorado que usted tenga, que yo no sé dónde fue que tú adquiriste ese doctorado o esa licenciatura, no sé con quién fue que tú estudiaste, con quién demonio fue que tú estudiaste. Hello. El camino que te lleva al Padre se llama Jesús. Y si tú rechazas a Jesús, perdiste el camino. Porque el camino que te lleva al Padre se llama Jesús. Yo soy el camino, dijo Jesús. Yo soy la verdad. Si tú rechazas a Jesús, estás rechazando la verdad. Y es la verdad la que te hace libre de toda atadura. Es la verdad que te hace libre de toda opresión. Es la verdad que hace que los demonios chillen y se manifiesten. Porque los demonios no salen con agua bendita. Los demonios no salen con la cabala. Alábale que Él vive. Los demonios no salen hablando hebreo y arameo y griego. Los demonios salen en el nombre de Jesús. Las legiones de demonios salen en el nombre de Jesús. Los enfermos son sanados en el nombre de Jesús. Los paralíticos son levantados en el nombre de Jesús. Los ciegos reciben la vista en el nombre de Jesús. El poder sobrenatural de Dios se manifiesta donde se menciona el nombre de Jesús. De hecho, uno habla en lengua en el nombre de Jesús. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. El quitar a Jesús es quitar la verdad. El quitar a Jesús en la iglesia es volver a judaizar. El quitar a Jesús es aspirarte la fe. Porque el generador de fe es Jesús. Todo está relacionado con Jesús. Por eso el escritor a los hebreos fue sabio en decir: puesto los ojos en Jesús, no en la cabala, no en los pergaminos hebreos y griegos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La palabra consumador es la palabra generador de la fe. Cuando un vehículo no genera, no prende. Y si no prende, no avanza, no arranca. Aunque tenga gasolina, alábale que Él vive. Aunque tenga 4 ruedas, si no genera, no avanza. El generador de nuestra fe se llama Jesús. Dígale al que está a su lado: el generador de la fe se llama Jesús. Y de nada le predico hoy porque tengo como esa unción de predicar hoy. El generador de la fe, díselo al que está a su lado. El generador de la fe se llama Jesús. Se llama Jesús. El que te liberta se llama Jesús. El que te transforma se llama Jesús. El que libera tu casa se llama Jesús. El que te sana se llama Jesús. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. El que te saca del alcohol se llama Jesús. El que te saca de las drogas se llama Jesús. El que te saca de la prostitución se llama Jesús. El que te da nueva vida se llama Cristo. Huita la ramanda. Nueva vida hay en Cristo. Nueva vida hay en Jesús. Están así que sin Jesús nosotros no somos nada. Si Jesús no existiera, yo no estuviera aquí hoy. Si Jesús no existiera, yo no estuviera predicando la palabra. Yo creo en Jesús no solamente por adoctrinamiento.
Yo creo en Jesús no solamente porque alguien me lo enseñó. Yo creo en Jesús por experiencia propia. Porque cuando yo era un embrión, cuando yo estaba en el vientre de mi madre, sus ojos me vieron allí. Oh gloria, oh gloria. Y mi embrión vieron sus ojos. Todavía mi mamá no sabía si tenía un niño o una niña, cuando ya Dios me había seleccionado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ya Dios me había marcado. Es decir, que Él me conoció a mí desde antes de la eternidad. Desde antes de yo nacer ya Él me conocía. Por eso yo no creo en el aborto. Yo creo en el propósito de Dios. Lo de Dios, lo que es de Dios no se aborta. Lo haya basama la ramanda. Lo que es de Dios no se aborta, no se pierde. ¿Predico o no predico? Dios me había marcado. Y al igual que Jeremías, me había seleccionado desde que era un embrión. Quizás todavía la obra no se había completado, pero ya Dios me había seleccionado. Ya Dios a ti te había seleccionado. Ya Dios había establecido en el lugar donde tú ibas a nacer. Ya Dios había seleccionado a tus padres. No fuiste tú, fue Dios. Ellos no lo planificaron, fue Dios. De hecho, cuando una mujer sale embarazada, es porque Dios permite que salga embarazada. Porque cuántas parejas tienen relaciones de todas formas y la mujer no sale embarazada. Porque no es cuando el hombre quiera, es cuando Dios quiera. Se medican, toman fármacos, van donde el ginecólogo, todo está bien. Hicimos un conteo de esperma y todo está bien. La mujer está ovulando, pero ¿por qué no sale embarazada? Porque no es cuando tú quieras, es cuando Dios quiera. Por eso tú eres importante para Jesús, porque Él te escogió cuando apenas tú eras un punto en el monitor. Cuando no se conocía tu sexualidad, ya Dios la había seleccionado. Porque Dios es quien ha seleccionado nuestra sexualidad. Dios determinó que tú ibas a ser hombre y Dios determinó que tú ibas a ser mujer. Dios nunca ha determinado que tú serías otra cosa. Porque varón y hembra lo creó Dios. Dígale al que está a su lado, porque varón y hembra lo creó Dios. Y Dios dijo, Él va a nacer, porque yo tengo planes con Él, porque yo tengo propósito con Él. Él será profeta a todas las naciones, y Él me levantará una casa, y Él levantará la adoración, y Él levantará la alabanza, y Él levantará la palabra, porque Él va a predicar mi palabra. De hecho, mi nombre lo escogió Dios, porque lo que Dios hace, lo hace perfecto. Diga conmigo, lo que Dios hace, lo hace perfecto. Y en el año 1976, una guagua gigante que había aquí en Barahona, la guagua del Batey se le decía, se le fueron los frenos. Estando mi madre, que está aquí presente, y mi padre embarazada, y yo estaba en el vientre. Pero ya Dios me había escogido desde la eternidad. Yo estaba en el vientre, y esa guagua chocó contra la casa
donde vivían mis padres, un accidente bien aparatoso. Y ese día se llevaron a mi madre de emergencia al centro de salud. Hello, faltaba casi un mes para completar los 9 meses reglamentarios, porque Satanás no se va a quedar quieto. Satanás va a tratar de tronchar el propósito de Dios en tu vida. Por eso yo soy de los que creo que nuestros días en la tierra están contados. Él conoce cada hebra de tu cabello, dice la palabra de Dios. Y Él sabe el día que naciste, y Él sabe el día que tú vas a partir con Él. Nada ocurre por casualidad en este globo. Nada ocurre por accidente. Y ese día mi madre me dio a luz. Como de 10 libras y cuántas. 10 libras. Satanás pensaba que me iba a detener. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y ahí nací con la lengua pegada en el paladar, un frenillo gigantesco, y a pesar de que me operaron 2 veces, seguía arrastrando la lengua. No hablaba con mucha dificultad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero ya Dios había dicho, Él va a predicar mi palabra. Él va a anunciar las buenas nuevas de salvación. No sé qué pasó mientras yo estaba en el vientre de mi madre. No sé qué sucedió allí. No sé tampoco lo que se movía en el mundo espiritual. Pero lo que se movía en el mundo espiritual era terrible. Era grande, porque desde niño mis ojos espirituales estuvieron abiertos y yo veía imágenes espantosas. Ahí está mi madre, ahí está mi padre. Muchas veces tuve que dormir con ellos porque yo veía demonios de toda clase y no podía dormir. Me infundían miedo, me infundían temor. Yo veía diferentes tipos de monstruos deformados, con los brazos largos, con las piernas largas, con la cara deformada. Y me acostumbré tanto a eso que ya últimamente me quedaba en la cuna, una cama de madera gigante que mi mamá me había comprado, y ahí dormíamos nosotros. Yo recuerdo la cuna, recuerdo la habitación, recuerdo todo. Y llegó un momento en que ya me acostumbré a ver esos demonios, pero que no sabía que era que Dios me estaba preparando como el profeta, que iba a ver lo que nadie ve. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y ahí estaba yo, un niño de 9 años que iba a la escuela bíblica, que iba a la iglesia, que leía las escrituras, pero que no entendía nada de lo que estaba pasando a mi alrededor. Iba a la iglesia, pero no entendía de religión. Era un niño. Leía la palabra, pero no sabía lo que estaba leyendo. Y ese niño de 9 años un día recibió una visita inesperada. Ese niño de 9 años estaba acostumbrado desde los 5 años a ver imágenes espantosas, a ver demonios, a ver oscuridad. Sentía miedo cada vez que veía una imagen. Pero la imagen que apareció ese día era diferente, porque no era tenebrosa. El cielo se abrió y se puso blanco, claro como el día. Y del cielo descendió ese personaje. Para mi sorpresa, yo observaba que atravesaba el techo, y el techo no lo detenía. Él bajó en suspenso y comenzó a caminar hacia donde yo estaba acostado. Yo estaba con los ojos abiertos. Yo no estaba durmiendo, yo no estaba soñando, yo estaba despierto, porque me acostumbré a ver imágenes espantosas todas las noches, y era como si yo esperara esas imágenes todas las noches. Pero ese día entró ese personaje con un vestuario blanco y resplandeciente. El rostro le resplandecía, apenas podía distinguirlo. Y él se acercó a mi cuna y me dijo: yo soy Jesús. El Jesús que muchos están negando en este tiempo, el Jesús que muchos están vituperando en este tiempo, fue el que se me apareció a mí y me dijo: yo soy Jesús y he venido para sanarte. Y con este dedo índice tocó mi lengua y me dijo: te desato la lengua para que predique mi palabra. Él me estaba hablando y me estaba diciendo eso, y yo no entendía a qué se estaba refiriendo. Y desde ese momento
se produjo en mí un deseo natural de buscar a Dios, de buscar su rostro, de buscar su presencia, de conocerlo. Pasaron pocos meses y comencé a tener experiencias diferentes. Ya no veía esos demonios espantosos, ya no veía esas imágenes atemoradoras, atemorizantes. Ahora las visiones que tenía era diferente. A la edad de 12 años fui lleno del Espíritu Santo. Comencé a hablar en lenguas. Duré 24 horas hablando en lenguas. Esa fue mi experiencia. No enseño eso, no hay una regla para eso, simplemente una experiencia personal. Cada vez que intentaba hablar en español, me salían entonces las lenguas espirituales y entendí que algo estaba pasando en mi vida. Pasaron varios meses y tuve mi primera visión, nunca la voy a olvidar, que fue un río cristalino que caía desde una altura bien alta, de una montaña, y regaba la tierra. Y me dijo: mi palabra en ti será como río que saciará la sed de muchos, que saciará la sed de muchos. Dígale al que está a su lado: la palabra de Dios tiene esa característica. Transforma a la gente, cambia a la gente, libera a la gente. Por eso me encanta enseñar la palabra, porque es una palabra la que cambia a la persona por completo. Es una palabra la que te muda de un estatus a otro. Es una palabra la que produce cierta mudanza, que es que te trasladan del reino de las tinieblas al reino de la luz. La palabra es la que produce esa traslación. La palabra oscuridad es la palabra de conocimiento, la palabra falta de conocimiento, la palabra oscuridad. Y la palabra luz es la palabra conocimiento. Cuando estamos en la luz, conocemos la luz. De este lado hay oscuridad y de este lado se niega a Jesús. De este lado se inventan muchas fábulas, porque de este lado no hay luz, hay oscuridad, hay confusión, hay apostasía, hay herejía. Pero cuando tú estás en la luz, tú te identificas con la luz, y la luz se llama Jesús. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Y dijo: y vosotros sois la luz, porque cuando tú estás en la luz, tú te impregnas de luz. Cuando nosotros andamos en luz, como Él anduvo en luz, entonces podemos brillar. Pero brillamos a quien, a Cristo. Modelamos a quien, a Cristo. Sacar a Cristo de la Escritura es una aberración. Dígalo conmigo: sacar a Jesús de la Escritura es una aberración. Que Dios tenga piedad, que Dios tenga misericordia de aquellos que quieren sacar a Jesús del centro, porque ese es el trabajo del diablo en este tiempo. El trabajo del diablo es sacar a Jesús de los corazones, y Él hará lo indecible, usará en quien tenga que usar para sacar a Jesús del corazón del hombre. Amén. Esa posición es una posición nuevaerista, donde el hombre es el centro de todo, donde la gente le rinde pleitesía al hombre, donde la gente reconoce los logros de los hombres, donde se adora al Dios hombre. El hombre tiene inteligencia, el hombre tiene sapiencia, el hombre tiene conocimiento, el hombre fue a la luna, el hombre está explorando los planetas. El hombre inventó este teléfono tecnológico. El hombre. Lentamente el hombre está sacando a Dios del centro. Y ese es el trabajo de Satanás. Que la gente ya deje de mirar a Dios y comience a mirarse a sí mismo. En ti está el poder.
En ti está la capacidad, en ti está la habilidad, en ti está el conocimiento. ¿Para qué tú buscas a Dios si tú lo tienes todo? ¿Para qué lo adoras si ya tú eres autosuficiente? ¿Para qué tú adoras a Jesús si tú nunca lo has visto? Eso es un invento de los hombres para esclavizarte. Qué ridículo tú estás y que buscando a Jesús. ¿Quién es Jesús? Pero nosotros tenemos un compromiso, y es levantar el nombre de Jesús. Díselo al que está a su lado. Díselo al que está a su lado. Tenemos el compromiso de levantar el nombre de Jesús, porque Dios fue que le dio ese nombre. Nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y en las aguas debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor. De manera que el que enseñe que Jesús no existió ni existe y que es un producto de la mentalidad humana, no solo se convierte en un hereje, no solo se convierte en un apóstata, sino se convierte literalmente en enemigo de la fe. Y el que es enemigo de la fe es enemigo mío. Hello. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Porque hay enemigos que andan sueltos. Dígale al que está a su lado, hay enemigos que andan sueltos y son criminales. No matan con pistola, no matan con armas blancas. Son enemigos que matan con sus lapiceras. Son enemigos que matan con sus comentarios. Son enemigos que matan con sus redes sociales. Son enemigos que matan con sus palabras. Cuídense de esos enemigos, porque andan sueltos y visten de forma elegante. Se disfrazan de judíos sin serlo. Usan una túnica negra. Usan un efod antiguo testamentario. Se dejan la barba blanca crecer y te hablan filosóficamente en hebreo y griego. Pero son enemigos, son criminales de la fe. Así que dígale al que está a su lado, abre bien los ojos, porque quieren matar lo de Dios en ti. Quieren aspirarte. Son enemigos que están en los centros universitarios donde mandamos nuestros hijos. Son enemigos que están en los colegios donde mandamos a nuestros hijos. Son enemigos que están en las escuelas. Son enemigos que están en las instituciones. Ellos están por todas partes. Tienen cuenta en YouTube, tienen cuenta en Instagram, tienen cuenta en Facebook, y sus comentarios muchas veces se convierten en comentarios virales. Y la gente aplaude y se ríe. Y la gente muchas veces se mofa de esos comentarios, pero no dejan de ser criminales. No dejan de ser asesinos de la gracia. Porque el no creer en Jesús es eliminar la gracia. El que no cree en Jesús se identifica con la ley de Moisés, con Yahweh Antiguo Testamento. Sacar a Jesús de nuestras vidas es sacar la gracia, es pretender ganarse la salvación por las obras, cosa que es imposible. Ganarse la salvación
obtener la salvación sin Jesús es imposible. Solo el que cree en Jesús, según Hechos capítulo 4, versículo 12, podrá ser salvo. Así que dígale al que está a su lado, cuidadito con cierto tipo de doctrina. Por eso hay gente que muchas veces se molestan quizás conmigo en su interior. Y piensan, ay, el pastor no me deja salir para ningún lado. Ay, el pastor no me da permiso para ir a tal actividad. ¿Quiere que le diga? Es que hay tantas cosas raras. Es que hay tantas palabras raras que la están metiendo como si fuera palabra de Dios, pero no es palabra de Dios. Y cuando tú vas a esos lugares inadecuados, en vez de edificarte, lo que sale de ahí es más confundido. Hello. Las ovejas no pueden salir del redil sin el permiso del pastor. ¿Sabe por qué? Porque es bíblico. Dice la Biblia que el pastor es quien lleva a las ovejas a pastos frescos. Tú nunca verás una oveja saliendo del redil buscando pasto. En la Biblia tú nunca lo verás. Una oveja buscando pastos. Si esa oveja está buscando pasto en otro redil, pues entonces, ¿qué hace en ese redil? Porque se siente insatisfecha. No se siente suficientemente alimentada. Entonces, las ovejas no pueden buscar pastos en otro redil sin el consentimiento del pastor, porque el pastor ve más allá. La visión del pastor va más allá. Las ovejas normalmente están mirando para abajo y están comiendo del pasto que encuentran. Pero el pastor está en la roca, con el cayado en la mano, mirando todo el prado de lejos, pero mirando alrededor del prado, porque hay lobos acechando. Las ovejas normalmente no ven los lobos. De hecho, hay lobos que se disfrazan de oveja. Pero el pastor conoce sus ovejas. Dígale al que está al lado del pastor, conoce sus ovejas. El pastor mira a todas sus ovejas, pero mira más allá del redil. Y hay otros redil, pero en ese redil hay otras ovejas, y en ese redil hay otro pastor. Entonces, cuando tú vas de un redil a otro, el pastor de aquel redil, que también conoce a todas sus ovejas, dice, hay una oveja que no es mía. Hay una oveja que no forma parte de este redil. Hello. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dicen aquí en la República Dominicana que cuando tú pruebas tanto sazón, te puede producir un choque de sazón. Por eso el pastor, ¿qué hace? Trabaja con sus ovejas, la alimenta bien, la forma bien, para que no tenga necesidad de andar deambulando. Porque cuando esa oveja sale cada vez que quiera, entonces esa oveja no se está sometiendo al redil. ¿Están entendiendo eso? Toda oveja, sea a predicar la palabra, sea lo que sea, tiene que salir con la cobertura de su pastor. Bíblicamente, si no sale con la cobertura de su pastor, entonces sale en desobediencia. Hello. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén?
Es por eso que la palabra es la que nos transforma, porque la palabra transforma nuestra forma de pensar. Ay, yo pensaba otra cosa, yo pensaba que eso no era así. Yo pensaba que esa era una regla del pastor. No, no es regla del pastor, es la Biblia que lo establece. Es la palabra que lo establece. Amén. Gloria a Dios. Sí, pero Jehová es mi pastor. Oye eso. A mí quien me llamó fue el Señor. A mí quien me llamó fue Jehová. Y Jehová es mi pastor. Y si yo salgo es con el respaldo de Jehová. ¿Y quién te dijo a ti que Jehová te va a respaldar? Porque Jehová fue quien estableció esas leyes. Él constituyó apóstoles. Él constituyó profetas. Él constituyó evangelistas. Él constituyó pastores y maestros. ¿Quién lo constituyó? Dios. Dios lo constituyó. Ahora, después que Dios lo llama, lo prepara y lo equipa, la iglesia física, la que Dios instituyó en la tierra, es la que confirma esos llamados. Porque hay gente que lo que tienen es un llamado, no un llamado. Porque Dios llama, equipa y prepara y procesa y luego te envía. Dios nunca te va a enviar estando tú inmaduro y crudo. Te va a enviar cuando tú estés preparado y equipado y cuando tú entiendas los conceptos de fidelidad, obediencia y lealtad. Porque hay gente que desde que se ven predicando bonito y hermoso, ya quieren levantar una iglesia. Y ya son pastores. Y piensan que el ser pastor es comprarse 50 sillas y un amplificador. Por eso hay tanto problema en la ciudad. Con tanto llamado. Hello. Hello. No quieren pagar el precio. No quieren someterse a nadie. Antes de yo comenzar a pastorear, yo duré 20 años y pico aprendiendo, preparándome, equipándome. Y luego fui ungido al ministerio. Primero evangelístico y luego pastoral. Y duré 2 años siendo probado primero. Y luego de los 2 años me gané el título de exhortador predicador. Ni siquiera pastor, oye eso. 2 años guayando la yuca. Y el título que me dieron fue exhortador predicador, predicador exhortador. Pasaron después de 2 años, 4 años más. Y me dieron el título de pastor. Luego pasaron 16, casi 16 años. No, casi 10 años. Y entonces me ungieron como apóstol. Mi apóstol vino desde Santiago con una comitiva en la casa de la señora Karen. ¿Se acuerdan de eso? Y allí me ungieron como apóstol. Pero yo casi no menciono el título de apóstol. Y ahora en Estados Unidos me reconocieron como obispo. Cuando yo voy a Estados Unidos, que entro en la tienda, que tengo ya nuestro ministerio registrado allá, que yo paso mi identificación, yo aparezco como obispo. Pero todo es un proceso. Diga conmigo, proceso. Hay gente que desde que se saben 2 palabras en griego y hebreo ya están pastoreando. Y eso es un grave problema. Y hay personas que sin organizar bien su vida ya quieren pastorear. No están ellos organizados y quieren organizar a otros. Tienen deudas, problemas con la carne, problemas con el dinero. Le deben a cada quien algo. Y quieren entonces pastorear. Y la palabra dice que el que anhela obispado, buena cosa desea,
Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Es decir, que no haya motivo para ser señalado. Oye, el primer requisito: que sea irreprensible, marido de una sola mujer, que no sea avaro, que no sea dado al mucho vino. Y ahí comienza un listado. Y eso es el que anhela un cargo en la iglesia de liderazgo. No está hablando que el que anhela ser pastor. Está hablando el que anhela un cargo de liderazgo en la iglesia. Debe llenar esos requisitos. Ahora, ¿cuánto más el de ser pastor? Por eso es que yo soy jodón, como dicen por ahí, para ungir. Porque me han pasado unas cuantas ya. Yo he tenido miedo hasta de ungir gente, porque cada vez que unja al otro día sale un desastre. Hello. Son gente que tienen el llamado, pero todavía no están aptos para ejercerlo. Dígale al que está a su lado: y para eso es la palabra, para transformar, porque la escritura es inspirada por Dios. Y dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice que todo esto es ¿para qué? ¿Con qué propósito? Con el propósito de que el hombre de Dios sea maduro, porque la palabra perfecto del griego es la palabra teloío, que significa madurez. El propósito de enseñarte la palabra es de que tú seas maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Dice enteramente preparado, no a media. Cuando tú unges un obrero que está preparado a media y lo manda, ese obrero se convierte en una bomba de tiempo. En cualquier momento explota el escándalo, porque lo enviaste a media, no lo preparaste. Debe estar enteramente preparado. ¿Están ahí conmigo? Enteramente preparado para toda buena obra. Y esa carta se la está mandando Pablo a Timoteo cuando Pablo está preso. Y Timoteo era el discípulo que estaba en proceso de preparación. Le dice: ya tú estás listo, Timoteo. Tú estás listo, Timoteo, no cojas miedo. La palabra se te ha enseñado para que tú estés listo para toda buena obra. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada significa infundir o hacer nacer el ánimo en la mente. Es la palabra afectos, ideas, designios. Es la palabra iluminar el entendimiento de alguien. Es la palabra mover su voluntad. Amén. Algo que se considera divinamente soplado es la palabra inspirar. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Si yo fuera usted, estuviera tomando anotaciones. Tomando anotaciones. Antes la gente que yo tenía acá, los discípulos, estaban ahí con el libro abierto en la mascota, tomando anotaciones, pero han aprendido tanto. Hay pastores que ya usamos celular y iPad, pues agarra el celular y la iPad y apunta. Lo que pasa es que esta generación es más bruta que la pasada generación. Se llegó a esa conclusión porque esta generación está dependiendo del iPad, del celular, de Google. Todo lo están googleando. Y ya no están anotando la revelación que sale desde el altar. Y el lunes o el martes tú le preguntas de qué habló el pastor. Él habló un mensaje muy bonito, pero ¿qué habló? Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo porque no toman anotaciones. Toda la escritura es inspirada y útil. La palabra útil significa
o se traduce como la que trae provecho, la que trae comodidad, la que trae fruto o interés. Útil significa te aprovecha de algo. Útil significa te hace sentir a alguien útil, servicial, ventajoso, provechoso. Útil es aprovechar. La palabra de Dios es útil para enseñar también. La palabra enseñar significa instruir, doctrinar, amaestrar. Amaestrar con reglas o preceptos. Dar advertencia. Entre otras cosas. Enseñar doctrina. Y también redarguye. La palabra redarguir significa convertir el argumento contra alguien lo hace. Prueba, convicción, certeza. Combatimos hoy los argumentos que quieren quitar a Jesús del centro. Es la palabra redarguir. Amén. También es útil para corregir. Significa enmendar lo errado, que también lo hicimos hoy. Significa advertir, amonestar, reprender, enderezar de nuevo, rectificar. Es la palabra reforma, la palabra corregir. Amén. Gloria a Dios. De manera que cuando la palabra de Dios viene a nuestro espíritu, la palabra lo que hace es que impregna, alimenta nuestro espíritu y produce una transformación. En la próxima enseñanza le voy a enseñar, que no me dio tiempo, Hebreos 4:12. Solamente le enseñé 2 de Timoteo 3, pero en la próxima enseñanza le vamos a enseñar Hebreos 4:12, lo que la palabra de Dios produce en lo más profundo de nuestros corazones, en lo más profundo de nuestro interior. Así que tome su Biblia en la mano. No importa que la tenga en el celular, abra su Biblia. No importa que la tenga en el iPad, ábrala. Tómela así en su pecho. Y cierra tus ojos. Y dile: Señor Jesús, ayúdame a amar las Escrituras. Que en vez de yo andar detrás de un predicador, yo ande detrás de tu palabra. Yo ame tu palabra. Yo me apasione con tu palabra. Que desde que me levante y mis ojos puedan abrir, que yo exponga mis ojos a tu palabra. Que tu palabra sea primordial en mi vida. Que yo vuelva a las Escrituras. Que yo vuelva a leer las Escrituras con apasionamiento. Que yo vuelva a llenarme de tu palabra. Que yo vuelva a crecer con la enseñanza de tu palabra. En el nombre de Jesús, dame amor por las Escrituras. Dame amor. Así como yo tengo amor por las redes sociales, que tú me des el mismo amor y aún mayor por las Escrituras. Que yo pueda ser útil en esta generación. Y que yo le pueda enseñar a la próxima generación tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso fuerte a Jesús.
Fuerte el aplauso a Jesús. Jesús. Muchas bendiciones. Póngase de pie, por favor. Una vez, no, varias veces le he hablado de esto. Y es concerniente a una niña que cuando toca el turno de hacer las ofrendas, de venir a traer las ofrendas, ella ve que todo el mundo pasa. Y lo repito porque me encanta esto. Todo el mundo pasa a traer ofrenda y ella se cansa de buscarse los bolsillos y no se encuentra la ofrenda. Ella no trajo ofrenda ese día. Y ella esperó que todo el mundo llegara, trajera la ofrenda y se siente. Y ella vino corriendo y se echó dentro del cesto de la ofrenda. No tengo ofrenda, pero yo soy la ofrenda hoy, dijo ella. Y esto me enseña que yo no puedo pretender, como dice la palabra de Dios, que no puede salir de una persona como una pluma que bote dos aguas, una dulce y una salada. O sea, yo no puedo estar haciendo afuera cosas, llamando al diablo y aquí pretender que con una ofrenda o con dinero, porque no es ofrenda, yo voy a estar santificado. O sea, primero tengo que ser yo la ofrenda, porque de usted no puede salir algo que usted primero no es. Del Padre salió Jesús como la imagen misma de Dios palpable. De manera que primero tenemos que ser nosotros la ofrenda para venir a traer la ofrenda. Así que pase y seamos ofrenda.